Biblia, mire, ya no hay revelación, ya no hay nada, ya aquí está, ya está escrita, amén. Por allá afuera andan muchos que tienen revelaciones, mire, eso es mentira. Y todas las revelaciones que ellos traen es de Satanás, porque la revelación ya está lista. Mire, si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, es que sujetarnos a los profetas antiguos que ya escribieron la palabra de Dios, amén. Doctrinas son enseñadas por la iglesia bautista, enseñadas de la palabra de Dios. Todas las doctrinas bautistas están basadas en la Biblia, que es y será la santa bendita palabra de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Cuando lo encuentre, se pone de pie, por favor, para pedir la dirección del Señor, amén. Lo encuentra y se pone de pie, y yo empiezo a leer esos dos versículos. Amén. Mire, la Biblia enseña ahí en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, mire, para toda ¿qué? Buena obra, amén. Vamos a orar para que el Señor bendiga su santa palabra, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Oh Señor, gracias por este santo libro, Señor. Si no fuera por este santo libro, no supiéramos nada de ti, Señor. Gracias por él, gracias por la Biblia, Señor. Yo sé que la Biblia no está escrita en este libro, pero tú le pusiste la Biblia. Gloria a Dios por eso, amén. Yo sé que ese nombre de la Biblia no lo va a encontrar en sus escritos, la Biblia, pero es un libro que usted escribió, que usted le dio a estos hombres el poder de escribirlo. Denos la sabiduría del cielo para poder escudriñar su palabra y entender verdaderamente que es palabra del cielo. Gracias por ella. Bendiga todos los corazones y limpie mi mente, mi corazón, mi boca, Señor, para que yo pueda entender también, Señor, porque esto me hace a mí entender, Señor, que usted es el único verdadero. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Mire, la palabra de Dios dice que la Biblia, ¿qué? La escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente, ¿qué? Preparado para toda buena obra. Qué bendición por la palabra de Dios. Mire, la Biblia nos dice de dónde vino. La misma Biblia nos enseña de dónde vino. Si vayamos allí a 2 de Timoteo, vaya a 2 de Timoteo, ahí vamos a estar un buen rato. 2 de Timoteo 3:16. Pues ahí estamos, me moví yo, ¿verdad? 2 de Timoteo 3:16 dice así. Dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar y para corregir al hombre en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente preparado para toda buena obra. ¿Sí? La Biblia nos enseña en 2 de Pedro 1:21. Mire, vamos a 2 de Pedro 1:21. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo le decía a cada hombre santo de estos que escribiera lo que él les estaba diciendo. La Biblia sí, allá afuera dice que la Biblia fue hecha por los hombres, sí, pero no cualquier hombre, no cualquier pelagatos. Estos fueron hombres santos de Dios, que fueron inspirados. Dios les inspiró su palabra a cada uno de ellos, amén, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mire, fueron santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la Biblia. Eran de todas clases sociales, desde campesinos, pescadores, hasta reyes. Amén. Fueron hombres santos. Eran
hasta sin letras. Dios los usaba ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. Dios usó a esta gente para que su palabra fuera escrita. Fue escrita durante un periodo, mire, de más de 1600 años. ¿Sí? Esto es lo que dice la Biblia. A pesar de esto, mire, de los hombres que la escribieron, no hay error ni contradicciones en ella. ¿Sí? Esto prueba que detrás de estos actores, de estos hombres humanos, había un actor, ¿qué? Había un actor divino. ¿Sí? ¿Qué era quién? El Espíritu Santo. Por eso es que estos hombres pudieron escribir la palabra de Dios. ¿Sí? Hay muchas contradicciones allá afuera diciendo que no, mire, la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No cualquiera podía hacer esto. ¿Sí? Solamente que fueran usados por el Espíritu Santo. A pesar de esto, no hay error en la Biblia, no hay ni un error. Es una maravilla de unidad, pensamiento, de historia, de profecía y verdad espiritual para nosotros. Amén. Hay verdad espiritual en ella, mire, no hay ningún error. Amén. Esto prueba que detrás de ellos estaba el Señor, el mismo actor divino. La Biblia y la palabra de Dios es guiada por una persona que es el Espíritu Santo. Mire, hay algo bien importante para poder entender. Por eso la gente de afuera dice, ay, ese libro fue escrito por los hombres. Porque el hombre no entiende esto, porque tiene que entender 3 palabras bien importantes que la Biblia enseña. Hay 3 palabras bien importantes que la Biblia, para poder entender la Biblia, ¿sí? ¿Cómo llegó a nosotros? Hay 3 palabras bien importantes que tenemos que escudriñar con la misma palabra de Dios. La primera es revelación, inspiración e iluminación. Mientras usted no acepte a Cristo como Salvador personal, jamás estas 3 palabras van a llegar a su vida. Para entender la revelación necesita usted aceptar a Cristo en su corazón, para poder entender este santo libro. La revelación, inspiración, ¿sí? Iluminación, las encontramos, estos 3 pensamientos. Ahí vaya a 1 de los Corintios 2:9. Vamos a los 1 de los Corintios 2:9. Ahí vamos a encontrar verdaderamente, mire, cómo fue hecha la Biblia y cómo Dios nos inspiró a estos hombres. Vamos allí a 1 de los Corintios. Cuando ya lo tenga, dígame por favor, para empezar a leer. 1 de los Corintios 2, versículo 9. Dice la Biblia así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros, que ya conocemos verdaderamente al Espíritu Santo. Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu ¿de quién? De Dios. Amén. Y dice más abajo: nosotros no hemos recibido el espíritu ¿de quién? Del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque por eso los hombres de allá afuera fue escrita por los hombres. Por este pasaje que dice, pero el hombre natural, o sea, el perdido, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero a él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros, los cristianos, tenemos que, la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque ya somos salvos. ¿Sí? El Espíritu de Dios mora en usted y en mí. Por eso es que entendemos la santa, bendita palabra de Dios. ¿Sí? Entendemos Juan 3:16, que vino a morir para darnos
La vida eterna. Por medio del Espíritu Santo entendemos Juan 3:16. Mucha gente ha escuchado Juan 3:16, pero mientras no aceptan a Cristo como Salvador personal, jamás lo van a discernir. Amén. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. ¿Sí? Estamos aprendiendo de dónde vino la Biblia. Estamos viendo, vamos a ver la revelación. Vamos a ver esos 3 puntos como enseña la Biblia. Mire, la revelación está en primera allí mismo, del 9 al 2, 1 Corintios 2, 9 al 11. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 9 al 11 para poder aprender más. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha revelado para los que le aman. ¿Quién ama a Cristo? A nosotros nos la reveló, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dios les decía palabra por palabra, porque la Biblia fue escrita palabra por palabra, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios ahí. La única manera de saber la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es porque Él te la revele. ¿Sí? Mire, usted no puede saber nada de otra persona, solamente que le diga. ¿Sí? Y así Dios les reveló su palabra a los hombres inspirados por el Espíritu Santo. La única manera por lo cual puedes saber lo que Dios es la única manera por lo cual podemos saber quién es Dios, es porque Dios nos lo reveló. ¿Sí? Dios nos lo reveló. En el versículo 11, veamos el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿qué? Sino el Espíritu de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, conoce las cosas de Dios. Amén. Por eso la gente de afuera no entiende y dice que ese santo libro es hecha por hombres. ¿Sí? Ellos quieren que baje si mismo Dios bajara del cielo, ni tampoco lo creí. Amén. Ahí cuando está en el libro de Lucas, donde dice, si un muerto viniera, a lo mejor se repitiera, mira, aunque venga un muerto. ¿Sí? Porque ellos tienen que primero aceptar a Cristo en su corazón para poder discernir la santa, bendita palabra de Dios. Amén. No entienden. El diablo de este siglo cegó su entendimiento para que no les prendiese la luz del Evangelio. Por eso ellos no entienden, por eso contento con una puerta. Dicen que, yo sí les digo, sí, la Biblia es escrita por los hombres, pero no por aquel pelagatos, como tú y yo. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y ya se quedan un poquito más calmados. Y gloria a Dios que mucha gente va a bajar su cabeza. Amén. Y uno de los grandes, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que mora en vosotros, es el que hace que la gente incline su cabeza para escuchar el plan de salvación. Amén. Es un privilegio predicar la santa bendita palabra de Dios. Esa es la revelación, lo que acabamos de estudiar. Pero la inspiración está en 1 Corintios, allí mismo, del 12 al 13. Vaya allí mismo, en 2 Corintios, de 12 al 13, dice la Biblia así, mire. Nosotros hemos recibido el Espíritu, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de ¿quién? Que proviene de Dios, para que sepáis lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? ¿Qué Dios le ha concedido? Mire, tener el Espíritu de Dios para que pueda usted discernir la santa y bendita palabra de Dios, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos, no aprendemos del hombre, aprendemos de Dios. Por eso hay que poner atención a la palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Cuando se abre este santo libro, debemos de poner más atención, mucha atención a la palabra de Dios, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. ¿Sí? Porque dice en el Salmo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña al Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Y mire, no era suficiente para Dios revelar sus verdades así a estos hombres, también los inspiró.
¿Cómo los inspiró? Para que predicaran sus verdades, ¿sí? Por eso todos estos hombres, miren, no nomás estaban sentados, andaban predicando porque Dios les inspiró para que predicaran su palabra. Amén. Y nosotros debemos hacer igual. Dios ya nos dio su espíritu, ya nos ha inspirado, debemos de predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Estos hombres fueron inspirados, dice la palabra de Dios allí. ¿Sí? Dios reveló sus verdades a ciertos hombres, también les inspiró a predicarlas, a escribirlas. ¿Para qué? ¿Beneficio de quién? Miren, para nosotros, beneficio de nosotros. Dios instruyó a estos hombres para escribir la Biblia para que nosotros supiéramos y nos fuera bien en esta tierra. ¿Sí? Este es el manual, mire, para vivir bien aquí en este mundo. Amén. Este es el manual para vivir bien aquí en este mundo. ¿Sí? Dios les inspiró. La única manera por la cual podemos saber esto es porque Dios... Oh, no, ya me fui a otro lado. Mire, Dios les inspiró a predicarlas para beneficio de nosotros. Mire, no solamente les dio las ideas, sino ni las palabras para expresarse. Vaya al versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Ellos no hablaban por su propia cuenta, ni las escribían por su propia cuenta. ¿Sí? Acomodaban lo espiritual en lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que no acomodaban lo espiritual a lo carnal. Amén. Por eso este libro es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Amén. No es la mitad inspirada por el Espíritu Santo y la mitad inspirada por el hombre. No, es 100% inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Son verdades bíblicas que la palabra de Dios nos enseña. Son verdades bíblicas. Esto fue hecho por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Vea el versículo, ya lo miramos, el versículo 10, dice el versículo 9 y 10. ¿Qué dice el versículo 9 y 10? Dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo fue hecho por el Espíritu Santo. Dios enseñó a predicar. El uso, mire, aquí vamos a ver. El carácter y el vocabulario de estos hombres humanos. Es importante recordar que la Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra, como fue inspirada por Dios. Mire, cuando la palabra de Dios inspira, el Espíritu Santo se la inspiraba, fue inspirada por Dios. Por eso nosotros estudiamos esta doctrina, inspiración verbal. Es una doctrina de la Iglesia Bautista, ¿sí? Es una doctrina de que es inspiración verbal, es una doctrina básica. Tenemos que tener esta doctrina básica de la palabra de Dios en la Iglesia Bautista, porque sin esta doctrina, miren, no podemos entender la palabra de Dios. Porque la inspiración, la revelación, la inspiración y la iluminación son las tres cosas que el hombre de Dios necesita. ¿Para qué? Para conocer lo profundo de Dios. Amén. Eso el Espíritu Santo nos lo reveló a nosotros y a los hombres que inspiraron la palabra de Dios. Si lo revuelvo un poquito, ahí tenemos al pastor para que nos dé una enseñanza, ¿no? Amén. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Amén. Amén. La doctrina es bien importante entenderla para no revolvernos. Mire, la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? La iluminación la encontramos ahí mismo en esos versículos, en 1 Corintios 14 a 16, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de entender espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie. ¿Sí? ¿Sí? Mire, se trata del poder de entender la Biblia. El hombre natural, que decía que no entiende, o sea, el perdido, no puede recibir las cosas espirituales
Porque no han nacido de nuevo. Nosotros entendemos la Biblia, ¿por qué? Porque nacimos de nuevo, ¿sí? Porque usted y yo nacimos de nuevo. Vaya Juan 3:5. Ahí Juan 3:5 nos dice que lo que es vamos a leer de la Biblia. Juan 3:5. ¿Ya lo tiene? Dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Mire, esto le estaba diciendo a Nicodemo, era un príncipe de los judíos. ¿Sí? Era un príncipe. ¿Saben quién era un príncipe de los judíos? Uno de los que enseñaban el Antiguo Testamento. ¿Sí? No sabía lo que era nacer de nuevo. ¿Sí? Más tarde él fue salvo, él entendió, pero es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? La persona que es templo del Espíritu Santo, mire, está llena de él. Por eso es que podemos entender las Escrituras, ¿sí? A base de estudio, a base de oración y por medio del Espíritu Santo. Amén. Es como podemos entender la Biblia, orando a base de estudio y pidiendo al Espíritu Santo que nos dé más entendimiento. Es como usted puede entender la palabra, la santa y bendita palabra de Dios. Amén. ¿Quién era el que estaba inspirando la Biblia? Mira, era el Maestro Divino. El Maestro Divino fue el que enseñó la Biblia. Primera de Juan 2:27. Vaya, Primera de Juan 2:27. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan 2:27? Si alguien lo tiene ahí, puede pararse. Nadie lo leo yo si quiere. Estoy sudando aquí, está calientito. Pero la unción que vosotros recibisteis en el permanece en vosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellos os ha enseñado a permanecer en él. Amén. Mire, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Amén. Y no hay necesidad que nadie nos enseñe. Lea la Biblia. Amén. Inspirada por el Espíritu Santo, aquí está. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Mire, usted puede entender la Biblia. Amén. Y dice, vaya Mateo 28, a ver si entiende. ¿Sí? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir. Amén. Es su mandato. No vamos. Necesitamos ir. Amén. Eso es lo que, por eso entendemos la palabra de Dios. Estamos allí, es un mensaje tremendo allí. Necesitamos ver verdaderamente que el pueblo de Dios está estancado, está sin visión. Sus príncipes vagan sin saber dar el Evangelio. Amén. Mire, ya hay iglesias llenas, repletas de gente que no saben dar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Porque aquella persona que está llena del Espíritu Santo, mire, tiene que hacer algo. Acuérdense de Isaías, Jeremías, que no podían callar, porque el Espíritu Santo los hacía hablar. Amén. Necesitamos hombres que no callen, que hablen la palabra de Dios. Nosotros debemos ser inspirados como estos hombres por el Espíritu Santo, enseñarlas, predicarlas, vivirlas. Amén. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Amén. Que leamos, que prediquemos, que enseñemos la palabra de Dios. Mire, es bien importante la Biblia. Amén. Conclusión, la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Amén. La Biblia fue inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21. No hay sabiduría humana. Ahí es segunda de Pedro, ahí estamos, ¿verdad? Yo siempre lo muevo. ¿Qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, mire, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted tiene el Espíritu Santo, tiene que inspirar, tiene que ser inspirados por Él, para hablar de Él. Amén.
Estamos a hablar de Cristo, ¿sí? Mire, la Biblia es el mensaje de Dios, ¿para quién? Para nosotros, ¿sí? Es para nosotros. ¿Está usted obedeciendo ese mensaje? ¿Está usted obedeciendo ese mensaje? Es difícil, pero mire, sí podemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu de Dios, amén. Dejar la flojera, dejar todo lo que nos estorba para poder ser usados por el Señor. Yo sé que es necesario limpiar nuestra vida, vivir vidas santas. Pues sí se puede, amén. Sí se puede. Allá afuera grita un hombre, sí se puede. Mire, en Cristo se puede, amén. En Cristo se puede. Hay que dejar esas. Allá si nos llevan allá a pedir licencias, ahí vamos, sí se puede, sí. ¿Y por qué no hacemos lo mismo también con Cristo? Sí se puede ganar las almas, amén. Sí se puede. ¿Por qué? Porque ya estamos ungidos con el Espíritu Santo, amén. Ya estamos capacitados para hablar del Evangelio. No necesitamos más de que, mire, cumplir lo que dice la Biblia, ir y predicar el Evangelio. ¿Sí? Necesitamos levantarnos y predicar las nuevas de salvación, que es el Evangelio. Creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados y sobrenaturalmente, y que ella es, por lo tanto, y será hasta el fin de las edades, la única revelación completa. No hay otra más de que la Santa Biblia fue la única que hay inspirada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Amén? Es la única que hay. Hay libros, hay montones de libros, pero son humanos. Pero este es el único santo libro que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es la única unión cristiana y la voluntad de Dios al hombre, que ella es el centro verdadero de la unión cristiana. Porque miren, allá afuera diciendo que son cristianos, pero no. El que es nacido en México, ¿qué es? Mexicano. Pero el que es nacido en Cristo, ¿qué es? Cristiano. Hay mucha gente allá afuera con una Biblia en la mano diciendo que son cristianos, pero nunca han nacido de nuevo. No son cristianos, son cristinos. Porque para ser cristiano necesita uno nacer de nuevo. ¿Cómo? Como dice la Biblia en Juan 3. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos nacer del Espíritu de Dios para ser cristiano. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibió les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solamente los que han sido, ¿qué? Nacidos de nuevo. Amén. Nacidos de nuevo. Juan 1:12 dice que Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que es engendrado por el Espíritu Santo es el que ha nacido de nuevo. Porque allá afuera, mire, hay hasta artistas diciendo que han nacido de nuevo. Esos no han nacido de nuevo. Dios les da una oportunidad para que acepten la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Por eso nosotros como cristianos debemos ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios para predicar sus verdades. Amén. Mire, porque la Biblia es y seguirá siendo la palabra de Dios. Sí, mire, la Santa Biblia, nosotros aceptamos la colección de ¿qué? De 66 libros, de Génesis a Apocalipsis, la cual su forma escrita original no solamente contiene y transmite la palabra de Dios, sino que es la mismísima palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Amén. Esa es la santa y bendita palabra de Dios, que no tiene nada de cosa humana. Amén. Solamente el papel, pero la letra, todo lo que está inspirado aquí, es de Dios. Es de Dios. ¿Sí? Fue inspirada así. Lo que la misma palabra de Dios, mire, por la inspiración divina, fue inspirada por la inspiración divina. Nosotros vamos a entender que los libros de la Biblia fueron escritos a antiguos hombres santos, ¿sí? Por antiguos hombres santos inspirados por Dios. Estos fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque la Biblia, mire, la Biblia de Génesis a Apocalipsis es y será, mire, siempre la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Nadie, este libro ha pasado por muchas dificultades, lo han atacado bastantemente,
Hay un libro donde fue atacado en tantos años. Hay un libro que enseña por ahí donde la Biblia ha sido atacada, la Reina Valera, por muchos años, pero Dios la ha permanecido. Amén. Porque es la santa y bendita palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Usted es hijo de Dios, ya es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que enseñarle a la gente que este santo libro sí fue hecho por hombres, pero por hombres santos que siendo inspirados, predicaron la santa y vivieron, no nomás predicaron, sino que enseñaron la santa, bendita palabra de Dios, porque por ella escudriñar las Escrituras, porque por ella podemos ser salvos. Amén. Gloria a Dios por este santo libro. Amén. Pase, pastor.